Pero bueno, ya pasando más a hablar de prendas en específico, primero que nada, algo que creo que es muy importante comentar es que hacia finales del siglo XIX aparecen las primeras prendas especiales para hacer un deporte, ¿no? Si bien desde Grecia y Roma podemos hablar de ciertas prendas que eran más comunes que otras para hacer deporte o que se utilizaban con cierta preferencia para hacer actividades como por ejemplo montar a caballo, ¿no? O que evidentemente las armaduras se utilizaban cuando se iba a la batalla. La noción contemporánea de que si vas a jugar un deporte tienes que utilizar esta clase de prendas surge en este momento, ¿no? Particularmente los tipos de outfits que surgen son los conjuntos específicos para jugar golf y los conjuntos específicos para esquiar, que poco a poco evidentemente empiezan a impactar la forma en la que se visten las personas en su día a día. Por ejemplo, hablando de prendas para caballero, aparecen los jerseys de tejido de punto y aparecen las chaquetas tipo Norfolk, ¿no? Que poco a poco se vuelven a volver comunes en su uso común, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues se empiezan a utilizar los pantalones, insisto, la gran importancia de los bloomers que ya hemos visto en diferentes sesiones, sobre todo para andar en bicicleta, ¿no? Entonces aquí es donde estamos viendo cómo ciertas actividades físicas eventualmente van a terminar impactando en cómo se visten las personas, incluso cuando no están realizando dichas actividades. E igual en este mismo periodo aparece una tendencia muy particular llamada japonismo, ¿no? El japonismo es un gran gusto que tienen los europeos, particularmente por las cosas que empiezan a ocurrir en Japón, ¿no? Y por la cultura japonesa. Y esto se da porque en la década de 1850 Japón abre sus puertas al comercio internacional. Para aquellas personas que sepan tantito o que sepan muchito de historia japonesa, sabrán que en diferentes periodos de la historia Japón decide aislarse y decide cerrarse a cosas que pasan en diferentes partes del mundo. Específicamente en el año de 1850, Japón es de esos periodos que decide abrirse, que decide interactuar con diferentes países, lo cual causa bastante intriga por parte de, en esta sesión en específico, estamos hablando de los ingleses, ¿no? Pero que empieza a causar bastante intriga por parte de los europeos, ¿no? Y es que aparece pues esta corriente que es el japonismo, que insisto que es este gran gusto por la cultura japonesa. Esto termina dando en que diferentes tipos de vestidos, ¿no?, que utilizaban las personas de Europa empiezan a ser confeccionados con rasgos japoneses, ¿no? Por ejemplo, se tiene documentación de que vestidos al estilo polizón, ¿no?, empiezan a ser utilizados, empiezan a ser confeccionados, perdónenme, con telas japonesas, específicamente telas de kimono, ¿no? Entonces aquí es donde vemos todo esto. Bueno, ya para hablar específicamente de indumentaria masculina, en este momento hay un gran interés por utilizar trajes de 3 piezas. Esos trajes de 3 piezas estaban conformados por un saco, un chaleco y los pantalones, ¿no? Y algo que se utilizaba mucho o que se estilizaba mucho en este momento es que justo tu traje de 3 piezas esté confeccionado del mismo material, y un material que se utilizaba muchísimo en este periodo, en este momento, es el famosísimo tweed. Creo que muchos de nosotros que nos interesa el mundo de la moda asociamos mucho el tweed, por ejemplo, con diseñadoras y diseñadores como Chanel, que vendrán más adelante. Sin embargo, en este momento el tweed era utilizado mucho para crear prendas para caballero, ¿no? Y en este momento podemos hablar de estos trajes de 3 piezas, ¿no? Particularmente en indumentaria masculina, sobre todo cuando estamos hablando de la segunda parte, por decirlo de cierta manera, de la época victoriana, los trajes para hombres se caracterizaron por ser relativamente oversize, ¿no? Con trajes hechos por sacos bastante anchos y bastante rectos, ¿no? Los cuales se utilizaban a juego con pantalones relativamente bombachos, también mucho confeccionado con lana. Y también algo muy importante en este momento es que también hay una gran popularidad de los sombreros de copa, que en este momento se les conoce como top hat en inglés, y también de los bowler hat,
cuya traducción en español vendría a ser algo así como bombín, ¿no? Así, gran importancia de los sombreros. Estos dos predominan en este momento de la historia. Y bueno, justo la moda femenina de esta época definitivamente fue determinada por la crinolina hecha con aros de metal, ¿no? Lo que en inglés se conoce como cage crinoline o hoop skirts, ¿no? Que eran estas grandes prendas interiores que permitían generar grandes volúmenes. Curiosamente, a pesar de que, pues, llegaría a sonar bastante pesado, ¿no? De decir de que, guay, o sea, ¿por qué utilizar tanto metal en un outfit? Terminaban siendo muy ligeras, ¿no? Entonces, justo las crinolinas con aros de metal fueron muy famosas en este periodo porque lograban generar grandes faldas y grandes volúmenes sin que fuese tan pesado, porque imagínense, la alternativa a esto sería utilizar un montón de capas de tela con un montón de aros de madera, con todavía más capas de tela, ¿no? Entonces sí terminaba siendo bastante pesadito, algo que no pasaba con la crinolina de aros de metal. Justo estas crinolinas se utilizaban en conjunto con corsés y ambas se utilizaban por encima del camisón, ¿no? Que es como en este momento se le conoce, pues, a la ropa interior principal para las mujeres. La mayoría de los vestidos estaban diseñados para tener mangas bastante largas y también por tener cuellos bastante altos, ¿no? Justo algo muy característico de esta época es que el hombro era bastante como suave, por decirlo de alguna forma, porque se trazaba o se confeccionaba más abajo del hombro natural, ¿no? Entonces daba como que cierta silueta a las prendas. Y también todos estos elementos se vestían a juego con faldas estilo pagoda, ¿no? Esa era la silueta que se buscaba. Y bueno, va avanzando el tiempo, y hay dos características de la indumentaria femenina que creo que vale bastante la pena mencionar, ¿no? La primera es la gran importancia de la silueta en forma de S, que justo es como se le llamaba a este gusto que se tenía porque hayan pechos bastante prominentes y gracias a las diferentes faldas con diferentes estructuras, pues que la parte de atrás también sea muy prominente, ¿no? Entonces justo se terminaba generando esta silueta en forma de S con pecho prominente y con parte, evidentemente en el área del trasero bastante prominente, ¿no? Algo que vale la pena mencionar en este aspecto también es que muchas de las faldas de estos vestidos que lograban la silueta en forma de S, de una u otra manera estaban inspirados en los vestidos a la polonesa del rococó, ¿no? Si se acuerdan cómo en el rococó habían varias faldas, específicamente las de la polonesa, que tenían un gran volumen en la parte posterior y que estaban divididos en tres y que utilizaban un sistema de cuerdas pues para generar toda una serie de drapeados. En este periodo vemos muchas faldas y muchos vestidos que tienen esa misma característica. Entonces también hay una gran influencia de las faldas a la polonesa aquí. Y la otra característica que quería comentar es que justo en esta época también aparecen los trajes sastre para dama, que usualmente estaban conformados por dos piezas, una chaqueta y una falda. Gracias a esta popularidad es que la blusa para dama, ¿no? Como una prenda interior comienza a ser bastante apreciada por el mundo de la moda. Y un dato muy curioso es que los trajes sastre para dama usualmente se le atribuyen a Radford, que era una firma de sastres precisamente de Inglaterra, ¿no? Y ya para ir cerrando este video, algo que a mí me da mucha risa o que me parece bastante curioso es que en este momento de la historia a los trajes, sobre todo los trajes para dama, se le llamaban en función de lo que tú querías hacer con ellos. Por ejemplo, había un traje para salir, traje para estar en casa, traje para dormir, traje para no sé qué, etcétera, 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 ¿no? Me parece algo bastante bonito y bastante curioso. Parte de esto fue, pues, gracias a un esfuerzo que hacían diferentes sastres y diferentes costureras de la época para como que ir simplificando un poquito más los vestidos, ¿no? Y los iban clasificando, pues, de forma más concreta. Posiblemente de todos estos vestidos y todos estos trajes, de traje para vestir, traje para salir, para cenar, etc, 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 el más famoso pudiese ser el walking suit o traje para caminar, ¿no? Traje para salir a caminar, ¿no? Que también era conocido como trottoir.
Justo este traje en particular se caracteriza por dos cosas. Primero que nada porque tenía mangas estilo pata de cordero, que son estas grandes mangas muy abullonadas en la parte superior, y también porque la falda no llegaba hasta el piso, sino que estaba un poquito más arriba, lo cual hacía más fácil precisamente el acto de caminar, ¿no? Entonces, una prenda muy característica de este periodo. Y ahora sí, de momento eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.